Sí, sí, sí. La querida del señor productor hoy está con el corazón roto. Está con el corazón roto, está con el alma en mil pedazos y está en pie de lucha, Sandra Cuevas. Porque tal y como lo sabíamos todos, incluyendo los que viven en la Cuauhtémoc, menos el club de fans de Sandra Cuevas, que es su espejo, su osito de peluche y sus primos, no sé. Sandra Cuevas no iba a entrar, no había manera que Sandra Cuevas entrara en la terna del PRI-PAN-PRD para la Ciudad de México. Que tendremos, o sea, hoy sí vamos a hablar mucho sobre cómo se están acomodando las cosas en los estados, porque Morena, pues está, miren, del lado de Morena se están dando hasta con la sopa, pero el lado del Frente Amplio, por un, desde una perspectiva como que pareciera que no quieren darse, que quieren ellos decir que hay mucha unidad y mucha paz y mucha tranquilidad y que ellos son civilizados, ¿no? Que no son silvestres, como que quieren dar esa perspectiva. Pero en los hechos sabemos que hay más guerra, nada más que ellos son más hipócritas. Así lo voy a decir. ¿Sí? Lo que pasó este 2 de octubre, que el 2 de octubre no se olvida, y hoy a Sandra Cuevas menos se le va a olvidar. Sandra Cuevas advertía que era muy posible que el frente la dejara fuera, porque el Frente Amplio, o sea, los partidos PRI, PAN, PRD, habían decidido que fueran dos, o sea, van a irse también a un mecanismo que todavía no entiendo cómo va a ser su mecanismo interno, porque ya sabemos que te dicen una cosa y a la mera hora hacen otra, pero que iban a postular a dos por partido político, o sea, a dos representantes de cada partido político. Entonces, Sandra Cuevas advertía en una rueda de prensa en la mañana del 2 de octubre que era muy probable que ella la dejaran fuera porque ella no pertenecía a ningún partido político, aunque ella fue postulada por el PRD y posteriormente apoyada por el PRI y por el PAN. Entonces, Sandra Cuevas decía esto y pues se le hizo. Sandra Cuevas queda fuera, al menos del PRI PAN PRD. Hoy quiero enviar un mensaje a la alianza, al PAN, al PRI, al PRD, a sus tres presidentes nacionales y a los tres presidentes de la Ciudad de México. Tengo información que el proceso para elegir al candidato para la jefatura de gobierno ya va adelantado y que los partidos han decidido poner solamente a dos candidatos por partido político, en donde yo al no estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece antidemocrático, lo cual me parece que demuestra lo que tanto ha señalado Moreno, que solamente quieren que el poder se concentre en los mismos de siempre. Yo no voy a permitir de ninguna manera que pasen por encima mío. Efectivamente, nunca he estado afiliada a un partido político, ni lo estaré. Pero sí he demostrado ser la verdadera oposición. He estado en todas y en todo con la oposición. Pues es que Sandra Cuevas en realidad solo representa oposición para la oposición y para ella misma. ¿Quiénes quedaron en esta terna? Pues por parte del PAN es Taboada y Lía Limón. Del PRI van con Adriana Rubalcaba y con Cintia López. Cintia López, de hecho, es diputada federal del PRI. Esta diputada se le fue encima a Sandra Cuevas. O sea, no había manera que el PRI la presentara como una terna, no iba a pasar, porque el PRI claramente ya tenía un tema contra Sandra Cuevas. O sea, Adrián Rubalcaba no, porque Adrián Rubalcaba es el alcalde que perreó ahí con Sandra Cuevas, entonces pues ellos se la llevaban muy chido. Pero Cintia López Castro
es diputada federal por el PRI y ya se le fue en más de una ocasión a Sandra Cuevas. Ella fue la que, se acordarán en un video pasado, les puse, que le dijo a Sandra Cuevas que buscaba la reelección por parte de otro partido porque no iba a obtener el apoyo del PRI. Y ahí presumía Cintia López que ellos les dieron más de 60,000 votos a Sandra Cuevas. Y el PRD, ¿no? El PAN tampoco lo iba a poner porque el PAN ya tenía perfectamente claro quiénes eran sus aspirantes. Uno era Taboada y la otra era Limón, o sea, tampoco había por dónde jugarle. Pero el único espacio que Sandra Cuevas tenía posible era el del PRD. Y el PRD pudo apostar por ella, porque si se dan cuenta, ponen en las fórmulas, pues hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. Entonces, podría, podía en algún punto, ¿no? Pasar una Sandra Cuevas y quizás poder entrar por ahí, ¿no? Y no sé por qué aparecieron unos globos hace un minuto, desconozco, estamos poseídos, hermanos. Miren, hasta la computadora celebra que Sandra Cuevas no entrara. Miren, pero nada más, para no fallar, ¿a quién sí mete el PRD? El PRD termina metiendo en sus filas a Cházaro, ¿no? También se sabía a Luis Cházaro. ¿Por qué sabíamos que Luis Cházaro iba a entrar? Pues porque Xochitl Gálvez, ¿no? Xochitl Gálvez estaba muy lista. Recordemos que cuando Xochitl Gálvez se baja de la contienda o de la Ciudad de México para subirse a la presidencial, pues dice en el evento del PRD que Luis Cházaro pues estaba muy contento con esa decisión. ¿Y a quién mete como mujer? A Nora Arias, que es exdiputada, que también fue delegada. Ella se presenta como activista, defensora de los derechos humanos, pero sobre todo como la presidenta del PRD en la Ciudad de México. Entonces, el único lugar en donde Sandra Cuevas podría haber entrado era como una candidata del PRD y el PRD la abrió. Miren, esto lo habíamos advertido hace meses. El chiste de Sandra Cuevas se contaba solo. Xochitl Gálvez fue una apuesta que hicieron a nivel nacional el PRI, el PAN y el PRD, o Claudio X González, hacen esa apuesta a nivel nacional por un perfil como Xochitl Gálvez porque quieren acaparar los votos de la izquierda, creen que la izquierda, que se considera izquierda, va a votar por ellos, ok, pero quieren acaparar los votos con una candidata que pudiera simpatizar con el pueblo, ¿no? Porque esa es la percepción. Imagínense lo limitados que están. Creen que el pueblo es como Xochitl Gálvez. Imagínense lo limitados que están, pero esa es la idea a nivel nacional. Eso no significaba que se fueran a arriesgar con un perfil que quiere imitar a Xochitl Gálvez, porque lo que ha estado haciendo Sandra Cuevas ha sido imitar a Xochitl Gálvez. Cuando Xochitl Gálvez dice es que yo vendí gelatinas y es que no sé qué, ¿qué dijo Sandra Cuevas? Que ella vendió dulces. ¿Para qué vendió dulces Sandra Cuevas? Que es que para unos doctorados o que es que para unos cursos y unos veranos. Pero resulta que es muy complicado hacer la matemática de esa venta de dulces. Si ella dijo que los vendía en diciembre y que se iba al siguiente, pues el siguiente periodo al extranjero. Es muy complicado que en una universidad puedas hacer eso, ¿no? Los únicos periodos en los que te puedes ir es cuando tienes pues los semestres ya apartados desde el inicio o son veranos y son los únicos que te puedes ir, pero aparte Sandra Cuevas es muy firme en eso. Ok. Entonces Sandra Cuevas, cuando Xochitl Gálvez dice que vendía gelatinas, ella vendía dulces. Cuando dicen que Sandra Cuevas es una aspiracionista, sale y dice que sí y que ella no le tiene, que ella le tiene miedo a la pobreza, o más bien que no le gustan los pobres. Y aparte dice la señora que es de mano firme, ¿no? Y que le tienen miedo en Morena. ¿Por qué alguien le tendría miedo a Sandra Cuevas? Quiero ser muy honesta. ¿Por qué alguien tendría miedo a Sandra Cuevas políticamente hablando? Porque territorialmente sí puedo entender que gente le tenga miedo a Sandra Cuevas, pero por lo violenta que es y por lo poco capaz que es para controlarse. Eso sí lo puedo entender, porque es iracunda, porque es impulsiva, porque llega a este grado de ser salvaje, porque Sandra Cuevas, por mucho que quiere venderse como una mujer de altura y de mundo, en realidad solo demuestra la pobreza mental que tiene. La señora se gasta todo el dinero que le entra y esas son sus palabras. Yo no me he metido a investigar más, pues ¿para qué, verdad? Pero Sandra Cuevas dice que ella se gasta todo. ¿En qué se lo gasta? En su apariencia. Es banal, es vacía, la acompaña todo el tiempo un osito de peluche. O sea, perdón que lo diga, pero Sandra Cuevas no había manera que entrara y ella lo sabía. Lo sabía. Sandra Cuevas le mintió a la gente. Primero dijo
que no quería, que ya no quería regresar a la vida pública, que no quería regresar a la política, que solamente iba a cumplir con esto en la Cuauhtémoc y que después se iba a ir porque su carácter no le daba para más. Pero 3 horitos después, Sandra Cuevas dice que quiere ser jefa de gobierno y que le puede ganar. Y luego le agradece al angelito de la independencia. ¿Alguien de verdad pensó que Sandra Cuevas, o sea, yo lo digo honestamente, ¿alguien de verdad pensó que Sandra Cuevas podía con esto? Sandra Cuevas. Sandra Cuevas. Recuerdo cuando hicimos el versus de Sandra versus Clara. Me acuerdo perfecto porque fue el primer versus, el segundo versus que hicimos, ¿no? Sandra versus Clara. Y mucha gente nos decía, es que pues Sandra, ¿para qué? Y yo lo dije en ese propio programa de Estudio Ben, sin embargo, y dije, pues es que la neta yo tampoco creo que Sandra vaya a quedar. O sea, no, yo dudo que Sandra Cuevas vayan a aceptarla en el frente, porque en el frente estarán desesperados, pero no en todos lados. O sea, no se sienten tan desesperados en todos lados. Mientras la Ciudad de México está en una disputa, y no lo digo yo, lo he leído de textos que han publicado, eh, la terna de Morena en la Ciudad de México es entre la posibilidad de tener una ciudad gótica con Harfush, que le dicen Batman, entre tener una ciudad humanista con Gatel, porque él dice que quiere encabezar una política humanista, o una ciudad de utopías encabezada por Clara Brugada, mientras en Morena estamos en un debate interesante que se está llevando los reflectores. En el frente, pues tenían claro quiénes iban a ser sus ternas. Yo incluso les he dicho que para mí el candidato va a ser Taboada. Yo lo que quiero ver si es que el frente se va a atrever a hacer lo que hicieron con Xochitl Gálvez. Y ahí les va el porqué. Sabíamos desde el principio que Xochitl Gálvez iba a ser su candidata. En el momento en el que Xochitl acapara todo este tema mediático y lo que ustedes quieran, sabíamos que era muy probable que Xochitl fuera la candidata y que terminara abriendo a Santiago Krill. Lo que no esperábamos era el fenómeno Beatriz Paredes y por eso el frente no se quiso arriesgar y terminaron eliminando pues pasos en su propio proceso interno para que fuera Xochitl Gálvez y se terminan llevando la narrativa, entre comillas, de que ellos ya tenían candidata antes de que Morena PT Verde dijera que iba a ser Claudia. Pero yo quiero ver si se atreven a hacer eso en los demás estados. Lo natural para la oposición, para una oposición, es dejar que el que lleva la ventaja o el que tiene más posibilidades de ganar la encuesta defina su candidato o candidata para que entonces ellos busquen al perfil más competitivo y los confronten. Eso es lo que debería de hacer sanamente el PRI-PAN-PRD en este momento. Yo no sé si se van a atrever a hacer lo mismo que hicieron con Xochitl, insisto, porque el tiro con Xochitl, Claudia, ya lo tenían pensado y esa fue su candidata. Pero yo no sé en el frente, porque tampoco Morena PT Verde tiene definido quién va a ser. O sea, son 3 gallos muy buenos, al menos hablemos de la Ciudad de México. Y estoy hablando de mediáticamente y tienen con qué defenderse cada quien. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra de nadie. Simplemente estoy diciendo que Morena PT Verde tiene un tiro muy definido entre sus aspirantes. Aquí la neta es que Morena PT Verde tiene que definir quién va a ser para que entonces PRI PAN PRD pueda decir quién va a ser. Porque el único o los únicos que se ven medio competitivos son los perfiles del PAN. Y aún así digo medio competitivos, porque yo no sé cómo Taboada se podría defender ante una Clara Brugada, ¿no? Taboada que el inmobiliario contra una Clara Brugada que construyó utopías. No sé cómo podría defenderse, pero lo intentaría. No sé, o una Lía Limón que quiere recuperar todas las estancias infantiles y que esa es la bandera de Lía Limón, estancias infantiles. Vayan a preguntar en Álvaro Obregón cómo van con los escalones. No, porque Lía Limón está que las estancias infantiles sí que ha abierto uno que otro, pero se la vive inaugurando escalones en Álvaro Obregón. ¿Cómo van a competir eso contra utopías? No sé cómo le van a hacer, pero imagínense todo ese escenario con Sandra Cuevas. Sandra Cuevas nunca tuvo posibilidad ante ninguno de estos y Sandra lo sabía. Que hoy se haga es otro boleto. Que hoy Sandra Cuevas se haga la que la Virgen le habla es otra cosa. Pero insisto, se sabía y no es sorpresa. Hoy Sandra Cuevas está en la desesperación. Hoy Sandra Cuevas está en me abrieron. Hoy Sandra Cuevas es probable que se vaya con Verástegui. ¿Por qué? Porque Sandra Cuevas sí es una mujer bastante conservadora que yo no entiendo cómo es posible que estuviera con un PRD, ¿no? O que estuviera
porque recuerden que Sandra Cuevas quiso ser candidata de Morena. Es más, Sandra Cuevas, que eso lo decía en el estudio B, sin embargo, Sandra Cuevas de 2018 para atrás no sabíamos quién era y no hacía ruido. Sandra Cuevas brinca al escenario político en 2018 y ahí quería ser candidata de Morena o tenía estos acercamientos con Morena, ¿no? Sandrita Cuevas. Sandra Cuevas entra con una fundación que es que porque quiere ver bonito a México. Y Sandra Cuevas, así que digas, mira qué bonita ha dejado la Cuauhtémoc, tampoco. Pero entra con una fundación de dudosa procedencia. Y Sandra Cuevas estaba buscando ser candidata de otra demarcación, no de la Cuauhtémoc. Si no estoy mal, era de Azcapotzalco. No se le hace, porque ahí quería ser candidata de Fuerza por México, este partido de Ricardo Monreal. O que dice Ricardo Monreal que no es suyo, pero que era de grandes amigos. Pero aliado de Monreal, eso. Entonces, Sandra Cuevas de Morena, porque aparte se tomó fotos con gente de Morena, y que no solo Monreal, sino hasta con Claudia Sheinbaum tiene fotos. Y de ahí Sandrita Cuevas brinca a Fuerza por México no termina de cuajar, pues, cual gelatina mal cuajada. Y entonces Sandra Cuevas la volvemos a ver en 2021 por la Cuauhtémoc, no por la demarcación en la que nació, porque ya ni siquiera es de la Cuauhtémoc. La vemos buscar la Cuauhtémoc. Evidentemente sabíamos que había una operación de Ricardo Monreal, porque había una operación de Ricardo Monreal, que ya había sido delegado de la misma demarcación. Y Sandra Cuevas y Ricardo Monreal no niegan su amistad. Ninguno de los dos, hasta le regalaron unos monrealitos a Sandra Cuevas y ya feliz de la vida. Y ahí es cuando volvemos a ver a Sandra Cuevas, gana la Cuauhtémoc, el voto de castigo donde el pueblo salió más castigado que el partido al que quisieron castigar. Y ahora Sandra Cuevas, después de diversos incidentes en los que demostró lo silvestre que es, y con todo respeto lo voy a decir así, que demostró que nada más no puede con sus impulsos, que demostró que nada más lo suyo no es saber tratar a la gente, que demostró que lo suyo es la vanidad, vender dulces que también son de dudosa procedencia, que lo de Sandra Cuevas es el show. Después de ese escenario, Sandra Cuevas dice que ella no va a regresar a la vida pública porque pues no, su carácter no le da para eso. 3 horitos después vemos que dice que se va a postular y además le puso reglas al PRI, PAN, PRD, ¿no? Porque Sandra Cuevas, en empoderada, le pone reglas al PRI, PAN, PRD para que el PRI, PAN, PRD, ¿no? La incluya en la encuesta y además les dice cómo tienen que hacer el proceso interno, porque Sandra Cuevas en una rueda de prensa sacó así como su lista de Santa Claus de qué es lo que tenía que hacer el PRI, PAN, PRD para decidir y cómo decidir a su candidato en la Ciudad de México. Ella no pertenece a ningún partido, pero quiso darle las reglas a los 3 partidos. Sandra Cuevas ya había tenido incidentes con el PRI. Sandra Cuevas ya había perdido el apoyo del PAN. Sandra Cuevas había perdido ya muchas cosas en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no iban a dejar que este monstruo creciera tanto. O sea, sí se colgaron de Sandra Cuevas las veces que pudieron, pero al momento de las definiciones se sabía que por ahí no iba a ser. Se sabía y no pasa nada. Se sabía que Sandra Cuevas no era un monstruo o es un monstruo en 1000 cabezas, que no iban a dejar crecer ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. La única opción que tenía era el PRD, el que tanto la abrazó, el que tanto la cuidó, el que tanto dijo, oh Sandrita, ven, yo te protejo. Ese partido la abrió porque prefirió postular a Luis Cházaro y a la presidenta del PRD en la Ciudad de México, a Nora Arias Contreras. El PAN no iba a ceder, el PRI ya tenía bronca casada con Sandra, tan es así que una de las aspirantes que meten en el PRI para la Ciudad de México es Cintia López, diputada que se le va encima a Sandra Cuevas haciendo mucho. O sea, era un escenario en donde Sandra Cuevas simplemente no iba. A lo que quiero llegar, para no echar tanto rollo, es esto. ¿Cuántas de estas cosas más tienen que pasar para que Sandra Cuevas entienda que solamente la usaron? Yo, miren, lo digo con todo respeto, porque podré decir que la señora le dio lo del silvestre y podré decir que la señora que le tiene miedo a la pobreza, que le agradece el angelito de la independencia, podré decir 1000 cosas, pero también el PRI, PAN, PRD se colgaron de ella, así como se han colgado de Xochitl, así como si mañana vuelve a aparecer Lili Telles, se cuelgan de Lili Telles. O sea, el PRI, PAN, PRD es una oposición que, insisto, da vergüenza a las oposiciones del mundo. Hasta Vox se siente avergonzado de haber venido. ¿Por qué?
porque esta oposición no tiene una narrativa propia, porque esta oposición en 5 años no logró construir una narrativa propia, ni un proyecto alternativo de nación, ni mucho menos. Lo único que esta oposición consiguió en 5 años es autodestruirse y entrar en una fase de negación o al Alcohólicos Anónimos, sin aceptar que están en perdición. Eso es lo que ha hecho esta oposición. Entonces, ven que alguien brinca y dicen, ah, no, yo me voy para allá. Ven que alguien trae bronca con no sé quién, con Claudia Sheinbaum o con el presidente, ah, que se cuelgan de esto. Eso es lo que ha hecho el PRI-PAN-PRD en los últimos 5 años. Eso es lo que han hecho. Cuando Sandra Cuevas les sirvió, se colgaron de Sandra. Hoy Sandra Cuevas no les sirve porque no van a dejar crecer este monstruo como para que se convierta en candidata en la Ciudad de México y la desechan. Era así de obvio que esto iba a pasar. La amistad, esa solidaridad, eso no, amiga, yo te ayudo, yo voy a tu evento. Todo eso que vimos que pasó estos últimos 3 años entre los panistas, priistas y periodistas con Sandra Cuevas, se iba a acabar en este momento. Eso iba a pasar. Sandra Cuevas ya se le acabó el show. La abrieron del proceso del frente y dejaron a 2 panistas, a 2 priistas y a 2 perredistas y a ella la dejan fuera. ¿Qué tiene Sandra Cuevas? No sé, quizás se vaya con Verástegui. ¿Es una opción? No, pero pues si ese es su futuro, pues que se vaya a su futuro. El productor dice que Sandra Cuevas se va a ir a acostar en su pecho, probablemente a llorar, lágrimas de cocodrilo, porque hasta eso acuérdense que los ricos también lloran, o los wannabe ricos también lloran, diría yo. Pero, sea como sea, a Sandrita se le acabó el show. Productor, no, mándale un ramo buchón y un osito de peluche porque hoy anda triste. Hoy anda triste. Sandrita, hoy anda triste. Sandra, resiste. Avienta tu rayo láser. Ándale, que se vaya al partido de Brad. Sí, sí, sí. Mira que no, no, lo peor es que no lo dudo, pero. Sandra, resiste. El pueblo no te necesita. No, no logré que rimara. Sí, ahí para la próxima.